saluda. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Rostros de la Prueba, hoy en compañía de Juaner Rojas, quien siempre está con nosotros en la conducción, y también en la interpretación, Laura Solano. Ambos siempre les agradezco su compañía. Hola, Juaner, ¿cómo está? Muy bien, Karen, muchas gracias por dar seguimiento a este segmento de Rostros de la Prueba. Y hoy contamos con una visita virtual otra vez de parte de la doctora Mónica Arias, quien trabaja en el programa de la prueba de aptitud académica y que hoy nos va a contar claramente sobre su trayectoria académica y su trabajo dentro y fuera de nuestra universidad. Mónica, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué podemos compartir en este ratito. Mónica, nos gustaría que nos cuente cómo conoce la prueba de aptitud académica y en qué año inicia a trabajar con el equipo de la prueba de admisión. Sí, claro. Bueno, esta es una pregunta que me hace remontarme a varios momentos de mi vida y recordar varios episodios que pues están relacionados con la prueba. Creo que uno de esos primeros episodios es allá cuando yo tenía como 8 o 9 años y mi papá era aplicador de la prueba y yo veía todo ese despliegue institucional de la Universidad de Costa Rica em, con la mirada de una niña pensando que era lo que había en esas cajas misteriosas. y, y bueno, ese es como el primer recuerdo que tengo de la prueba. Luego, a mis 17 años, cuando por fin me enfrento a eso que estaba dentro de esas cajas misteriosas, que era el examen, y pues me enfrento a lo que era la resolución del examen en aquellos años, en el año 92, un examen que presentaba pues completo de oraciones, analogías, y que era un poquito diferente a lo que hoy tenemos como prueba y que ya empezaba a utilizar la hoja de lector óptico. Y bueno, ese primer encuentro con el examen fue un encuentro un poco frustrante, podríamos decir, de alguna manera, porque en aquel momento yo era una persona de baja visión y en esa condición de baja visión no pude completar el rellenado de las bolitas de la lectora óptica. Entonces fue una situación bastante compleja, ¿verdad? Porque, como bien sabemos, la prueba de admisión es una prueba de altas consecuencias, ¿verdad? En el sentido de que implica, pues, la posibilidad de ingreso a la educación superior. Y pues en ese momento, el haber no podido completar la hoja de lectora óptica implicaba que no iba a poder hacer ingreso a la universidad en el año 1993. Em, es interesante porque en ese momento uno siente como que el mundo se le desploma y que no hay futuro, ¿verdad? El futuro es siempre algo incierto, pero en ese momento uno siente que el mundo se desploma y que no hay futuro. El futuro cambiaría un año después, cuando en el año 93 vuelvo a hacer la prueba, ya en ese momento con una adecuación y logro entrar a la Universidad de Costa Rica en el año 94. Entonces, esos fueron como mis primeros recuerdos y encuentros con la prueba. Vuelvo a tener contacto en el año 2011 a través de la licenciada, bueno, hoy máster, Lucrecia Alfaro, quien trabajaba en el área de adecuación de la prueba y con quien coincidí en un congreso sobre temas relacionados con discapacidad y educación superior. Y es Lucrecia quien en primera instancia me invita a colaborar con la prueba en la revisión de ítems para personas con discapacidad visual. Y es en el año 2018 que la doctora Vanessa Smith y el doctor Wanner Rojas me invitan a participar formalmente del equipo de la prueba, dado que había una persona que se había jubilado y ingreso en ese año formalmente como investigadora.
Y bueno, en entrevistas anteriores, Mónica, otros compañeros nos han comentado las diferentes áreas, ¿verdad?, donde ellos colaboran, estadística, matemática, el área verbal. En su caso particular, bueno, ¿cuál es esa área donde usted hace sus aportes y justamente cuáles son sus principales funciones que desempeña en esa área? Ujú. Como mencionaba antes, bueno, yo me incorporo al equipo de la prueba en lo que es el equipo técnico, ¿verdad? En el área específica de adecuación y me incorporo como investigadora, fundamentalmente para pensar y dar argumentación científica y experiencial a los procesos que se desarrollan en la prueba relacionados con temas de discapacidad. Mónica, nos gustaría también que nos pueda contar y nos pueda hablar sobre sus aportes en materia de adecuaciones para la población que así lo requiere Ujú. en nuestra prueba precisamente. Sí. Bueno, una cuestión importante a señalar en este sentido es que en el equipo de la prueba participamos otras personas relacionadas con el área de adecuación, como es Laura Solano, ¿verdad? Y también hay una conexión de todo lo que tiene que ver con el área de adecuación con el Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad, el CASET, y con la oficina de registro y a nivel de otras instituciones también con lo que es las CIADES. Entonces hay ciertos elementos a nivel de orden de gestión y de logística de los cuales yo no participo. Yo participo, como mencionaba antes, más de los aspectos relacionados con la investigación y aporto desde ahí pues una mirada en relación a lo que es la experiencia, ¿verdad?, de ser persona con discapacidad visual y cómo podemos mejorar esos procesos. Entonces, fundamentalmente las dos cosas en las que hemos venido trabajando es en la revisión de ítems, que es un proceso que se lleva a cabo durante el proceso de construcción de la prueba, y la otra cuestión es, en la que hemos venido trabajando es en cómo pensar en la mejora de los ítems para las personas con discapacidad visual. Hay algunas otras reflexiones que se generan en torno al trabajo que desarrollo en investigación que tienen que ver con las adecuaciones. Em, por ejemplo, la incorporación de adecuaciones relacionadas con la prueba en digital, ¿verdad? En términos de su estructura y formato de accesibilidad. Y en cuanto a lo que es hoy la prueba en formato en audio, que bueno, eso es algo que empezamos a implementar recientemente, a partir del año pasado, con el afán de cumplir con uno de los requerimientos más importantes de una prueba, que es la estandarización. Y Mónica, en materia de discapacidad, ¿cuáles cree usted que son los principales retos que enfrenta la educación en general, ¿verdad? En Costa Rica o específicamente en el espacio universitario, ¿verdad? Y cómo la prueba en estos años ha ido enfrentando esos desafíos, ¿verdad? Tanto nos puede comentar desde su experiencia personal, ¿verdad? Que ahora usted nos comentaba este primer encuentro que tiene con la prueba y después ya poderlo hacer con adecuaciones, pero también ya desde el punto de vista más profesional, ¿verdad? ¿Cuál es la visión sobre estos temas en la prueba? Ujú. Sí, vamos a ver, los retos en términos de temáticas relacionadas con discapacidad, yo los centraría fundamentalmente en tres cuestiones. Una serían la dimensión política, ¿verdad? Otra sería la dimensión estructural y organizacional y la otra sería la dimensión cultural y educativa. En términos de lo que es la dimensión política, eh, desde el momento en el que pensamos a la persona con discapacidad como otro, ya ahí estamos enfrentando un problema. El pensar a la persona con discapacidad como otro diferente a mí, como otro diverso a mí, estamos enfrentando un problema de orden político.
¿Por qué un problema de orden político? Porque estamos pensando en que hay un grupo de personas, ¿verdad?, que no pertenece a ese otro grupo de personas que somos nosotros. Y desde ese punto de vista, entonces emergen ciertos conceptos como lo es la inclusión, ¿verdad?, donde venimos a cuestionar o deberíamos estar cuestionándonos porque tenemos que incluir a esos otros que de por sí son seres humanos, ¿verdad? Entonces, esa dimensión política es algo complejo porque nos invita a pensar en la humanidad, en qué significa ser humano, qué significa estar en el mundo y por qué hay unos u otros que están considerados como diferentes. ¿Mm? En la dimensión de lo que es la estructura y la organización institucional, creo que uno de los retos más importantes que tenemos por delante es cómo hacer que esas acciones que se vienen desarrollando a partir de la ley 7600, que justamente acaba de cumplir 25 años de su promulgación, no se constituyan en acciones discriminatorias. ¿Cómo, cómo los apoyos más bien o las adecuaciones o los ajustes que se hacen para las personas con discapacidad más bien no sean una forma de institucionalizar al otro como diverso o como diferente? Y creo que esa es una de las cuestiones más difíciles a las que nos enfrentamos, porque es cómo operativizar una serie de principios y de valores relacionados con el ser y estar del otro en el mundo, sin que eso suponga facilitar o dificultar ciertos procesos en términos de inserción a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel de participación en cualquiera de las actividades de la vida cotidiana. Y luego, dentro de la dimensión cultural, creo que uno de los retos a los que nos enfrentamos es cómo hacer de esa singularidad de las denominadas personas con discapacidad algo cotidiano y algo que podamos asumir como parte de nuestras prácticas y de nuestras experiencias en todas las actividades de la vida. Entonces, básicamente esos son los retos, son retos que tal vez están atravesados por una dimensión muy filosófica y por una dimensión muy antropológica, pero creo que nos invitan a cuestionarnos desde lo que hacemos en la prueba, cómo mejorar todos esos adecuaciones y ajustes que estamos haciendo, no para que se constituyan en plataformas para facilitar, sino para posibilitar, que es algo diferente. Precisamente, Mónica, por las ideas que nos cuenta de cómo su experiencia académica, profesional y personal permean los proyectos de investigación que desarrolla en nuestro programa o en la prueba de aptitud académica. En particular, nos gustaría que nos cuente sobre los ajustes razonables en pruebas estandarizadas para nuestra prueba de aptitud académica. Sí. Desde el año 2019, tanto Laura Solano como yo y Wanner Rojas venimos desarrollando un proyecto de investigación denominado Modelo de Ajustes Razonables en Pruebas Estandarizadas. Este proyecto de investigación lo que busca es generar un modelo teórico de ajustes razonables. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que nosotros estamos focalizándonos en el ítem como un objeto en el que encontramos una interacción con unos sujetos, ¿verdad? En este caso, las personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva específicamente, ¿verdad? Y cómo ese objeto, al ser manipulado o modificado o ajustado, puede mejorar las condiciones y posibilitar las condiciones de acceso de esas personas al ítem. Esto implica poder pensar en los mediadores y en los moderadores que están asociados
al ítem en sí mismo, ¿verdad? Y entonces pasa necesariamente por pensar el constructo, los procesos de resolución que se dan y las tareas y estrategias que los sujetos investigados utilizan para poder resolver la prueba. Gracias por acompañarnos. Estamos en Rostros de la Prueba, un segmento que desde la Prueba de Actitud Académica creamos para conocer a los investigadores y docentes que colaboran con nuestro programa. Hoy como invitada a Mónica Arias. Y Mónica, bueno, ya nos ha comentado acerca de sus aportes desde la parte de adecuación. Y bueno, tengo que admitir que de los compañeros de la prueba, usted es una de las que tiene la formación más interdisciplinaria, ¿verdad? Ha tenido una diversidad de formaciones que creo que también obviamente han contribuido con la prueba y una de ellas es en el área de educación. Específicamente esos conocimientos en educación, ¿cómo han colaborado precisamente con el desarrollo de la prueba? Sí, gracias. La educación es un campo de estudio que se constituye a partir de sus propias prácticas y de sus propias experiencias, pero también a partir de una construcción interdisciplinaria. Como bien sabemos, la educación está en relación con otras disciplinas como lo es la psicología, la antropología, la filosofía, la sociología. Y en este caso, pues una de esas áreas con las que está estrechamente vinculada es el área de la evaluación y de la medición. Entonces, desde ahí, mi experiencia y el conocimiento que he venido desarrollando y que he venido estudiando a lo largo de los últimos años, me hace conectar pues estas dimensiones de orden filosófico y sociológico con lo que hacemos específicamente en la prueba de admisión y específicamente en relación con lo que tiene que ver con la medición y evaluación. Esto ha supuesto evidentemente que también he tenido que estudiar pues un poco sobre temáticas más específicas, ¿verdad? De evaluación y de medición para poder hacer lecturas que nos permitan hacer procesos de mejora. Vamos a ver, aquí hay una cuestión que es interesante en términos de la reflexión que yo he venido desarrollando. Y es que, como bien mencionaba anteriormente, una de las dimensiones fundamentales y de los retos que tiene el pensar la temática de la discapacidad es el pensar al ser y al estar en el mundo, ¿verdad? O sea, cómo pensar a los sujetos, cómo pensar a las personas. Y desde ahí la evaluación que hacemos en la prueba se conecta precisamente con la vida de esas personas, ¿verdad? Y con la vida de las personas que están en una condición de discapacidad, ¿verdad? Que eso hace que la reflexión nos lleve a cómo pensar una prueba que garantice unas posibilidades de, de ejecución, ¿verdad? De aplicación, cómo pensar una prueba que responda a valorar realmente las capacidades de esos seres humanos, ¿verdad? Y no a centrarse en sus discapacidades. Y entonces desde ahí es que yo conecto este conocimiento de la educación con la evaluación. Siempre pensando cómo transversalizar esa dimensión de pensar lo singular en el ser humano y de que puede ser estandarizado, que puede ser medido, ¿verdad? Y cómo eso que estamos midiendo puede garantizar que esa persona vaya posteriormente al ingreso a la universidad a tener pues un logro educativo y un camino de éxito académico. Pensando justo en esto, Mónica, de poder garantizar unas puntuaciones, ¿verdad? Para todas las personas que hacen la prueba, nos gustaría que nos comente sobre esas otras actividades de investigación asociadas con el banco de ítems
en las cuales usted también ha participado y ha hecho aportes. Ujú. Sí. Bueno, recientemente finalizamos lo que es el análisis del banco de ítems a partir de unos determinados criterios de acceso por parte de las personas con discapacidad visual y auditiva. Esto nos permite determinar cuáles ítems de los que tenemos en el banco son aptos o idóneos para ser aplicados a cada una de las poblaciones y cuáles ítems no cumplen con los requerimientos necesarios para poder ser aplicados a cada una de las poblaciones. Es muy importante mencionar en este sentido que nosotros nos centramos en cómo posibilitar a través del ítem y no pensando estrictamente en cuál es la discapacidad o la condición particular o singular que presenta la persona. Entonces, desde ahí tenemos una serie de criterios, ¿verdad?, que están asociados a la construcción del ítem, como pueden ser el vocabulario, las estructuras gramaticales, la representación de imágenes, ya sea de forma visual o de forma mental, ¿verdad? Que pueden ser situaciones que pueden estar dificultando la ejecución en cuanto a la resolución del ítem. Y además, Mónica, de esta formación en investigación, ¿en qué otras áreas o en qué otras escuelas de la universidad imparte cursos? ¿Cuáles son esos cursos y cómo ha sido su experiencia como docente? Yo tengo 11 años de trabajar para la Universidad de Costa Rica y he transitado por muchos espacios como funcionaria de la universidad, siempre desde el ejercicio de la docencia, la investigación y la acción social. Em, He trabajado con la Facultad de Educación, con la Escuela de Formación Docente, con el Departamento de Docencia Universitaria. Actualmente me desempeño como docente en la Escuela de Tecnología de Alimentos y como docente del programa de doctorado en educación. Entonces, creo que este tránsito por diferentes espacios de formación en la universidad me permiten conocer la institución, conocer los estudiantes, conocer los perfiles de ingreso de muchas carreras, porque por ejemplo, en mi trabajo en el Departamento de Docencia Universitaria tuve la oportunidad de colaborar con diferentes unidades académicas como enfermería, psicología, nutrición, las carreras de ciencias agroalimentarias, administración, algunas de ingeniería. Entonces, este tránsito, digamos, por tantos y tantos lugares, me permite entender un poco quiénes son esas personas, hacia dónde debemos apuntar en nuestra mejora, ¿verdad? Como investigadores en la prueba. El conocer a las personas es fundamental para pensar qué es lo que tenemos que medir y cómo tenemos que evaluar, ¿verdad? Nosotros no podemos distanciar al sujeto del objeto y desde ahí tenemos que entender que tenemos una pluralidad y multiplicidad de procedencias de estudiantes que vienen desde zonas fronterizas, de zonas indígenas, de zonas de costa, que las posibilidades de acceso que han tenido a la educación son diferentes, ¿verdad? Que el vocabulario, que la cultura, que los referentes contextuales, los referentes de conocimiento y los referentes afectivos que cada una de esas personas tiene son distintos. Y entonces, ¿cómo pensar, llevar toda esa diversidad y esa pluralidad a pensar aquello
que en nuestro caso debe ser evaluado, que es el constructo del razonamiento, ¿no? Y cómo eso se asocia con esos discursos, con esas prácticas de esas personas que están en el contexto. Escuchando sus reflexiones, nos gustaría también conocer, Mónica, cómo se proyecta Mónica en la prueba de aptitud académica y cuáles son esos planes futuros que tiene. Bueno, yo tengo unos planes futuros que no sé si me va a alcanzar la vida para poder proyectar todas esas cosas que quisiera investigar en la prueba. Como mencionaba antes, actualmente estamos trabajando en lo que es el modelo de ajustes razonables para pruebas estandarizadas. Mi expectativa es que podamos impulsar en un futuro no muy lejano una investigación para poder pensar una prueba de diseño universal. Esa sería, digamos, como la investigación que tengo en mente de cara a los próximos años. Pero hay muchas otras cosas que están por ahí flotando, que tienen que ver estrictamente con las adecuaciones, ¿verdad? O sea, pensar en cómo generar desde las herramientas y recursos tecnológicos que hoy tenemos a nuestra disposición, pues una prueba que pueda facilitar las condiciones de acceso a las personas con discapacidad visual fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, yo me estoy imaginando pruebas que se puedan aplicar en iPads, que funcionen con aplicaciones, pero claro, para todo esto hace falta mucha investigación, porque como ya algunos de los compañeros lo han explicado en programas anteriores, la construcción y ensamblaje de la prueba pues lleva un proceso muy metódico y muy riguroso, en donde pues tenemos que generar investigación que nos permita validar los formatos en los que la prueba vaya a ser proyectada. También hay otras cuestiones que me andan dando vuelta en torno a la investigación, que no tienen que ver estrictamente con temas de discapacidad, pero que tienen que ver con qué es lo que pasa en términos de los procesos de resolución, ¿verdad? Cómo se dan esas significaciones y esos sentidos desde una construcción individual, cuáles son las estrategias y las tareas que los sujetos desarrollan en los procesos de resolución. Ya en la investigación que estamos desarrollando en relación a modelos teóricos de ajustes razonables, nos vamos dando cuenta de que hay muchos procesos que las personas realizan en términos de la resolución que no siguen estrictamente una secuencia común, pero que aunque no hay una secuencia común, los procesos que siguen les permiten llegar a respuestas correctas. Entonces, sería muy interesante y muy apasionante entrar en esta área más de la psicología cognitiva, ¿verdad? Y de los procesos de razonamiento desde el entendimiento de cómo se están dando las funciones ejecutivas y qué es lo que está operando en términos de la resolución. Básicamente, pues, por ahí van mis inquietudes. Y bueno, esperaría poder seguir encontrando muchas cosas que aprender y muchas cosas sobre las que desear conocer a lo largo de mi camino por la prueba de admisión. Bueno, Mónica, muchas gracias por sus respuestas. En buena hora que también la plataforma de la prueba se ha convertido justamente en eso, ¿verdad? En un facilitador para promover sus investigaciones y también para conocer otras áreas y otras disciplinas desde donde se puede asumir la prueba. Creo que en estos programas de rostros de la prueba
como que ha quedado muy en evidencia, ¿verdad? Justamente que todos aportamos desde diferentes disciplinas y la suya particularmente, Mónica, pues también es muy interesante de conocer y ojalá que por muchos años más pueda acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Mónica, por haber accedido a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también les agradezco, junto a Waner Rojas y a Laura Solano, quien nos acompaña siempre en la interpretación. Les agradecemos habernos acompañado en este espacio. Quedan invitados para que semanalmente nos sigan y también, bueno, coloquen sus comentarios y también sus dudas acerca de este espacio y otros que generamos desde el programa. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición.